Imagina que despiertas una mañana y sabes, sin duda, que el mundo como lo conoces va a desaparecer. No en siglos, no en décadas. Hoy, año 1453. Constantinopla, la ciudad más sagrada del cristianismo oriental. La Nueva Roma, la joya imperial fundada por Constantino el Grande. Un faro de cultura, fe y resistencia durante 1000 años. Ahora, una ciudad atrapada, olvidada y condenada. Afuera, sobre las colinas de Galata, el ejército otomano se alinea. 120.000 hombres. Dentro, menos de 8.000 soldados. Muchos de ellos, ciudadanos armados. Monjes. Panaderos. Niños de 15 años con lanzas de madera. Y en lo alto de la muralla, el emperador Constantino XI Paleólogo. El último César romano. Mira el horizonte. No llega ayuda. Nadie responde a sus mensajes. Las grandes potencias cristianas están ocupadas en guerras entre ellas. Constantino baja la mirada. No habrá milagros. Solo una muerte digna. La mañana del 6 de abril. Las primeras bombas retumban desde las colinas. El cañón húngaro de Orbán, el más grande jamás construido, abre la garganta del infierno. Cada disparo sacude el suelo como un terremoto. Las murallas tiemblan. La gente reza. Y el emperador no se mueve. Durante siglos, Constantinopla fue la ciudad inexpugnable. Sus murallas triples eran la pesadilla de cualquier conquistador. Pero ya no. El muro tiene grietas. El polvo romano se deshace bajo la pólvora otomana. Cada día, los proyectiles destruyen más piedra. Y cada noche, los ciudadanos intentan repararla con lo que tienen. Sábanas. Tablas. Libros sagrados. Y entonces, llegó la desesperación. Se enviaron emisarios al Papa. A Génova. A Venecia. A Francia. Nos quedan días, decía la carta. Si caemos, cae Roma. Y aún así, el silencio fue la única respuesta. El emperador Mehmed II, de apenas 21 años, sabía que este asedio no era solo militar. Era simbólico. Una venganza histórica. La última capital del Imperio Romano estaba a punto de convertirse en la nueva capital del Islam. El joven sultán era brillante, culto y despiadado. Tenía claro su objetivo: derribar la puerta de Roma. No por honor, sino por eternidad. Dentro de la ciudad, la gente vivía como en una misa fúnebre. Los mercados ya no abrían. Las campanas no tocaban. Solo las oraciones se escuchaban. Como si el juicio final hubiese llegado. Y el ángel aún no se presentara. El emperador Constantino ya no dormía. Pasaba las noches caminando las murallas. Hablando con los soldados. Acariciando a los niños. Dando gracias a cada anciano que aún sostenía un arco. No les prometo la victoria, decía. Solo les prometo que moriré con ustedes. Y lo decía en voz baja. Sin teatro. Como un padre que sabe que no podrá proteger a sus hijos. Durante días, los otomanos intentaron escalar las murallas. Perdieron miles de hombres. Los gritos, las flechas, el fuego. El suelo de la ciudad comenzó a mancharse con la sangre del exterior. Los cuerpos de los enemigos eran arrojados de vuelta. Como advertencia. Pero Mehmed no se detuvo.
El cañón volvió a rugir. Esta vez, derribó parte del muro exterior. Por primera vez en siglos, Constantinopla tenía una herida abierta. En ese instante, la ciudad comenzó a morir. Pero aún no caía. Y entonces, la esperanza volvió. Brevemente, una pequeña flota genovesa logró burlar el bloqueo otomano. 4 barcos. Nada más. Pero llevaban trigo y moral. La ciudad entera aplaudió su entrada al Cuerno de Oro, como si hubieran visto a Dios. Pero la emoción no duró. Mehmed, furioso, ordenó algo impensable. Arrastró 70 barcos por tierra. Durante una noche entera. Usando troncos, grasa de buey y miles de hombres. Los hizo cruzar una colina. Y los lanzó al Cuerno de Oro. Por detrás de las cadenas defensivas. La ciudad estaba rodeada por completo. Por tierra. Y ahora también, por mar. Y en ese momento, la gente comenzó a escribir testamentos. A confesar pecados que ya no importaban. Y a prepararse para morir. Como romanos. Faltaban días. Y todos lo sabían. Pero nadie se rendía. No hubo motines. Ni traiciones. Ni cobardía. Solo un silencio triste. Lleno de fe. Una noche, el emperador convocó a todos al interior de Santa Sofía. No como gobernante, sino como hombre. Pidió perdón. A su pueblo. A su ejército. A sus generales. Se arrodilló. Rezaron juntos. Y después, volvió a ponerse su armadura. Como un guerrero sin reino. Como un mártir con espada. Y entonces llegó la última noche. La luna se ocultó. El cielo se volvió negro. Y desde las colinas, una orden se gritó en turco. Como un rugido del infierno. Avancen. La ciudad dormida despertó en caos. Las murallas temblaron. Los hombres corrieron. La noche del 28 de mayo de 1453 se hizo eterna. No porque el tiempo se dilatara, sino porque la ciudad supo que estaba en su último aliento. No había velas encendidas, ni cantos triunfales. Solo un murmullo colectivo. Una oración sorda. Un deseo de sobrevivir a lo imposible. El sultán Mehmed II lanzó su orden final. Al amanecer, ocupen la ciudad. No sería una victoria fácil. No esta vez. El joven comandante sabía que sus hombres venían agotados y que las defensas eran brutales. Pero había un motivo mayor. La caída de Roma. Adelantándose en plena noche, los ingenieros otomanos colocaron andas de asalto. Escaleras de asedio gigantes hechas de roble. Listos para sobrepasar los muros por varios puntos a la vez. En silencio. En la penumbra. Cortaban las lonas de las tiendas, preparaban los carros de mano. Todo mientras la ciudad respiraba bajo su propio miedo. Adentro, los bizantinos ya habían hecho promesas. A sus hijos. A sus esposas. A su fe. Morirían por Constantinopla. Se habían repartido restos de pan. Vino para los reservistas de la guardia. Se habían asignado puestos de combate por turnos. Fueron las últimas veces que esos hombres comieron juntos, sin saber que su resistencia duraría unas horas más. La aurora se asoma. La artillería comienza de nuevo.
Bombas, gritos, laberintos de fuego contra piedra. Y entonces, la señal, un cuerno de guerra otomano. Profundo, antiguo. Un llamado a Dios y a la guerra. Por Alá. Y por el trono otomano. Es las 2 de la mañana. Y en esas escaleras de asalto, los soldados avanzan en fila. Se exponen a las defensas internas. En la torre de Yedikule, un centinela bizantino observa cómo una escuadra turca sube. Lanza, escudo, espada. Pero aparece una figura oscura. Un soldado con hacha que los recibe. Con la cara cubierta de sudor y odio. La escena se repite en las puertas más grandes. Un batallón cae bajo flechas. Otro tropieza en trampillas y agujeros ocultos. Pero el sol aún no sale. En la Puerta Dorada, el asalto fue simultáneo. Un frente tan amplio que los defensores parecieron arrinconados. Entre llantos y gritos de oración, los soldados bizantinos arrancaron de sus muros contenedores de aceite hirviendo y lo arrojaron sobre los invasores. El fuego iluminó un rostro decidido. Un soldado otomano cayó. Otro. Y al tercero. Lo arrastró una corriente de agua desde lo alto. Pero la presión no cedió. El cuerpo de élite bizantino, dirigido por el capitán Juan Drapano, intentó enviar refuerzos. Pero las puertas estaban colapsadas. Las roturas eran muchas. Y su número, escaso. A la hora, 2 de sus puntos habían sido penetrados. Un tercer frente se abría junto al Cuerno de Oro, donde desde abajo, los barcos otomanos subían la colina, avanzando por la artillería terrestre hacia atrás. Entre bosques, francotiradores genoveses y arqueros mongoles juntos. Trataron en vano de cubrir las brechas. La ciudad volvió a gritar. Alzad el puente levadizo. Pero las cadenas estaban rotas. La muralla sangraba por todas partes. Fue entonces cuando, desde la colina de Licus, los genízaros dieron el paso final. Asalto brutal. Con lanzas largas. Con dagas. Con una determinación que no temía morir 2 veces. Los escalones fueron alcanzados. Sus banderas se alzaron por primera vez. En los torreones de Constantinopla. Una bandera verde, con una luna creciente. La ciudad derramaba pólvora y sangre. La gente corría como si el fin estuviera dentro de cada calle. En Santa Sofía, los guardias encendieron cirios sagrados, esperando un último milagro. Pero los muros del interior ya estaban siendo incendiados. Constantino XI, sabiendo que nada lo protegería ya, se quitó la púrpura, se puso coraza y espada, y partió hacia el estruendo final. Se unió a los defensores en los estrechos pasillos del Palacio Blachernay. Dice la leyenda. Llegó a cruzarse con Mehmed II. En un patio iluminado por brasas. Se miraron. Sin palabras. Solo acero y fe. Y el emperador cayó. Sin que nadie lo viera. Así murió Roma. Cuando salió el sol, Constantinopla estaba reclinada. Las murallas tenían banderas turcas. Los escombros eran colinas. Miles y miles murieron ese día. Y la ciudad quedó en silencio. Mehmed II entró en la Santa Sofía. No con victoria, sino con respeto. Oró, rezó y leyó el Corán, mientras el suelo que llevaba 1000 años altar se convertía en mezquita.
El objetivo no era solo táctico. Era simbólico. La caída puso fin al Imperio bizantino y marcó el inicio del Imperio otomano. El renacimiento renacentista en Occidente ya no tendría al otro lado más que sombras. Cuando todo terminó, el mundo no fue el mismo. La caída de Constantinopla no fue solo el final de una ciudad, ni siquiera el colapso de un imperio. Fue el fin de un orden histórico completo. El último vestigio del Imperio Romano había desaparecido. 30 de mayo de 1453. El humo aún flotaba sobre las cúpulas quebradas. Las calles, antes sagradas, ahora eran ríos de ceniza y barro. El sol se filtraba con vergüenza entre los restos de estatuas, libros quemados y cuerpos anónimos. Y en el corazón del desastre, la Santa Sofía, convertida en mezquita. Un cambio más que arquitectónico. Un corte en el tiempo. Un nuevo orden había comenzado. La noticia viajó como relámpago. Desde Anatolia hasta Italia. Desde Grecia hasta los reinos del norte. En Roma, el Papa cayó de rodillas al escucharla. En Florencia, los humanistas hablaron del fin del mundo clásico. En Moscú, el zar Iván III proclamó su imperio como la Tercera Roma, diciendo que las dos anteriores, Roma y Constantinopla, habían caído, pero que Rusia sería la última y eterna. Y mientras Europa se debatía en guerras internas, mientras los reinos cristianos se culpaban mutuamente por no haber auxiliado a Bizancio, Mehmed II declaró Constantinopla como la nueva capital otomana. La llamó Estambul y prometió que sería una ciudad para todos los credos. Construyó escuelas, bibliotecas, y protegió a muchos sabios y comerciantes que habían sobrevivido al asedio. Pero el cambio ya no era reversible. ¿Qué se perdió? Se perdieron códices antiguos. Se perdieron tradiciones ortodoxas milenarias. Se perdió un puente cultural que había resistido cruzadas, cismas y traiciones. Pero también algo sobrevivió. Muchos intelectuales bizantinos huyeron a Occidente, con manuscritos clásicos, que inspiraron directamente el Renacimiento italiano. Las ideas griegas, latinas y orientales resurgieron en universidades y cortes. Los ecos de Platón, Aristóteles y Homero volvieron a circular con fuerza, gracias a una ciudad que ardió para que el conocimiento no muriera del todo. Y sin embargo, a pesar del tiempo, a pesar de los cambios, la imagen de los últimos días de Constantinopla sigue viva. ¿Por qué? Porque no es solo una historia de conquista. Es una tragedia humana. Una elegía imperial. Una meditación sobre el fin de lo imposible. El emperador Constantino XI, cuyo cuerpo jamás fue encontrado, fue convertido en leyenda. Algunos dicen que no murió, que fue rescatado por ángeles, que dormita bajo la ciudad antigua, esperando el día en que Roma se levante de nuevo. Otros creen que simplemente fue un hombre que eligió morir de pie, mientras el mundo que amaba se derrumbaba a su alrededor. Y eso, quizás, es lo más poderoso de esta historia. No el fuego, no la traición, no el asedio, sino la dignidad del final, la decisión de resistir, aunque todo esté perdido. Hoy fuimos testigos de un final que no fue solo de piedra y pólvora, sino de alma,
Un final que nos recuerda que incluso los imperios más grandes, las ciudades más fuertes y las civilizaciones más antiguas pueden caer. Pero también que las ideas, la cultura y el espíritu humano pueden renacer en otro lugar. Si esta historia te estremeció, te invito a darle like y dejar en los comentarios. ¿Crees que Constantinopla debió ser defendida por toda Europa? ¿O simplemente su destino ya estaba sellado? Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no contamos batallas, resucitamos imperios. Nos vemos en la próxima ciudad mágica que cambió el mundo.